Bien, la renuncia de un sumo pontífice en la Iglesia Católica. En realidad, aunque el derecho canónico contempla esta figura y ha habido renuncias de papas anteriores al actual, a Benedicto, sin embargo, diríamos que no es una cosa usual, y si analizamos al menos las dos últimas renuncias de sumos pontífices, pues tendríamos que concluir que la renuncia de Benedicto XVI es única a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Es única porque las otras renuncias se dan en medio de problemáticas muy particulares que después detallaré, y la actual se da en un tiempo de calma, diríamos, de tranquilidad o de normalidad, porque problemas pues siempre los hay. En realidad creo que la causa principal y decisiva es su salud, agravada por la edad. No creo que tenemos que buscarle más pies al gato. Ahora bien, la anterior renuncia de un sumo pontífice se da con Gregorio XII, Angelo Correr, el 4 de julio de 1415, pero esta renuncia se da más bien en función de lograr la unidad, porque son los tiempos del cisma de Occidente, donde en este momento no solo había dos, sino tres papas, y de hecho Gregorio tiene que renunciar porque le subtraen la obediencia la inmensa mayoría de los territorios que lo reconocían. Y en ese momento solo en Rímini, bajo la protección de Malatesta, podía estar tranquilo, porque incluso ya lo había abandonado el rey de Nápoles, que era otro de los que le habían dado cobijo. Y como el emperador Segismundo, que era otro de los que lo apoyaron, estaba precisamente tratando, o ya había organizado, el concilio de Constanza, bueno, pues no le quedó otra salida digna sino esa. Eso sí, antes de renunciar, convocó al concilio de Constanza, concilio que había sido convocado por otro de los papas, Juan XXIII, y después de que aceptaron la convocatoria formal de su concilio, renunció. Él muere 2 años después. De ahí que en estas circunstancias, bueno, pues sí se trata de una renuncia, pero no se sabía bien cuál era el papa verdadero, tanto que de la otra parte, ¿verdad? Empezó Alejandro V, y el siguiente sumo pontífice que tomó ese nombre, pues
debió llamarse Alejandro VI. Es decir, no se sabía bien cuál era la línea realmente válida. Ahora bien, por eso entonces tenemos que retrasarnos hasta el año 1294, cuando después de poco más de 2 años de cónclave, no se ponían de acuerdo los cardenales, divididos en 2 partidos, los Colonna y los Orsini, y de repente dicen las crónicas que pasó el rey de Nápoles, Carlos II de Anjou, y los convenció de que un ermitaño que habitaba en su territorio, el cual había sido antes abad de un monasterio benedictino, pero que estaba ahí retirado en el entorno del monte Murrone, de hecho se le conocía como Pietro da Murrone, ¿verdad? Era dijéramos, la persona indicada para salir de ese atoramiento que tenía el colegio electoral. Y efectivamente, ¿verdad? Sale elegido Pietro da Murrone, el cual, desde luego, no esperaba ese encargo. Lo eligen el 5 de julio y se corona el 29 de agosto de 1224 y renuncia el 13 de diciembre de ese mismo año. Así que son escasos meses los de este sumo pontífice, que fue llamado en su tiempo el Papa Angélico, precisamente por los espirituales franciscanos que estaban esperando un papa, dijéramos, no político, independiente de la curia. Ahora bien, Pietro da Murrone era una persona sumamente honesta y sincera, y cuando se da cuenta de que lo estaban manejando tanto el rey de Nápoles como su círculo interno, bueno, pues él dijo que renunciaba. Y como no, diríamos, no todos estaban de acuerdo en esa renuncia, él hizo un escrito en el cual decía que el Papa podía renunciar a su dignidad. El 13 de diciembre del 94 lo leyó en público, en un consistorio, como ahora también Benedicto lo lee en un consistorio, y acto seguido renunció. Esta renuncia igualmente no cayó bien a todos. Un ejemplo, por ejemplo, será que Dante, en vista a este grande rifiuto, como él lo llama, coloca a Celestino en el infierno. La Iglesia opinó lo contrario y en un breve tiempo, el 5 de mayo de 1313, fue canonizado. Así que Celestino V, bueno, pues es uno de los santos de la Iglesia.
Pero precisamente por eso digo yo que esta renuncia de Benedicto es inédita en la historia de la Iglesia, porque eran otros tiempos y las dificultades pues eran otras muy distintas. Por otro lado, se preguntan por el cónclave. Bueno, el cónclave, los últimos cónclaves, ¿verdad?, pues duran pocos días. El último cónclave largo de los últimos siglos se daría para la elección de Gregorio XVI y lo estamos situando de diciembre de 1830 a principios de febrero de 1831, o sea, más o menos 2 meses. Pero los últimos, bueno, pues difícilmente duran una semana. Así que no podemos esperar un alargamiento de muchos días, yo diría ni siquiera mencionar semanas. Tal como están las cosas, ciertamente antes de Semana Santa la Iglesia Católica tendrá un nuevo pontífice. Gracias.